Muy bien, hermanos, seguimos estudiando la carta a los Colosenses. Decíamos el viernes pasado que el apóstol Pablo escribió esta carta dirigida a la iglesia de Colosas. Colosas es una ciudad que era grande en tiempos del apóstol Pablo, pero ya no existe más. Después de pasar un tiempo de esplendor bajo la dominación romana, empezó a decaer y decaer hasta que al final un terremoto terminó de destruirla. Hoy es apenas una aldea que lleva otro nombre dentro de Turquía. Dentro de la Turquía actual, allí está la ciudad de Colosas. Pero allí en los tiempos apostólicos se formó una iglesia muy grande, muy entusiasta, muy viva. Pero esta iglesia fue enseguida contaminada por la enseñanza de los gnósticos. ¿Quiénes eran los gnósticos? Eran unas gentes que hacían una mezcla de filosofía griega, de misticismo cabalístico judío, de mitología babilónica y de el mitraísmo y el dualismo de los persas. Eran gente que buscaban sinceramente la salvación personal, pero no por fe en Jesucristo, no por recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, no aceptando la sangre expiatoria del Calvario, no reconociendo que Jesús era Dios hecho hombre que había muerto en la cruz para darle salvación a todos los hombres. Ellos buscaban la salvación personal a través de la inteligencia, del conocimiento, de la mente. De ahí el nombre que se daba, gnósticos, de gnosis, que significa en griego conocimiento o mente, conocimiento más bien. Los gnósticos como tal han desaparecido, pero persiste su enseñanza en la teosofía, que es una especie de religión actual muy difundida entre círculos intelectuales. La teosofía, los rosacruces que abundan aquí en California, la ciencia cristiana. Hay aquí en la calle Erringer, en Simi Valley, una iglesia científica cristiana, la Christian Science, que le llaman. Esa gente tiene mucho de la doctrina de los gnósticos. Ellos dicen, a Dios se llega por la mente, por la inteligencia. Es el viejo engaño de Satanás, cuando engañó a Adán y Eva allá en el Edén y les dijo que si ustedes comen del árbol de la ciencia, del bien y del mal, van a ser como dioses. Ese viejo engaño satánico sigue realizándose en la humanidad hasta el día de hoy. Satanás engaña a la gente diciéndoles que por la inteligencia humana sola, por la ciencia humana sola o la filosofía humana se llega a Dios. La Biblia enseña otra cosa. A Dios se llega por la revelación que Dios hace. El diablo siempre procura estorbar la obra de Cristo y la obra de la verdad del Evangelio. Por ejemplo, la ciencia dice que nosotros los seres humanos descendemos del mono o de alguna raza de antropoides. La Biblia dice que los hombres somos creación de Dios y hechos a su imagen y semejanza. La Biblia dice que Jesucristo es Dios que se hizo hombre. Al diablo le molesta esa gloriosa verdad y procura oscurecerla y tergiversarla y enseñar a la gente que es imposible que Dios se haga hombre. No hace mucho hablaba yo con una chica de los testigos de Jehová y ella con burla decía, así que Dios hizo hombre, hombre como usted. Sí, se hizo hombre como yo, lo dice la Biblia. Pero ella, que está conturbada con la enseñanza de los testigos de Jehová, que también tienen algo del gnosticismo antiguo, ella cree que es imposible que Dios se haga hombre. Pero la Biblia dice que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo y que padeció nuestros dolores y sufrió nuestras tentaciones y llevó nuestras enfermedades hasta que al fin llevó todo nuestro pecado y por nuestro pecado murió en la cruz para librarnos del pecado. Eso enseña la Biblia. Por todas estas cosas el apóstol Pablo escribió la carta a los colosenses para defender su gran tema, Jesucristo, la plenitud de Dios o la plenitud de la deidad. Bien,
El viernes pasado estuvimos considerando los elementos de la fe cristiana primero, después miramos algo de los elementos de la vida cristiana, luego los elementos del discipulado cristiano, y por cuarto número de nuestra hoja de estudio, elementos del reino de Cristo. Hoy vamos a ver elementos de la gloria de Cristo. Abran sus Biblias en Colosenses capítulo 1. ¿Quién lee los versos 17 al 19? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Jesucristo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, porque es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la perfección de Dios. Por tanto, agradó a Padre que en Él habitase toda plenitud. Agradó a Dios que en Cristo habitase toda la plenitud de la vida, toda la plenitud de Dios en Jesucristo, en Jesús de Nazaret. Esta frase primogénito de los muertos ha dado mucho que hablar. Y algunas sectas, como los testigos de Jehová, dicen que Jesús no es eterno porque a él se le llama el primogénito. Pero entre los judíos, y el apóstol Pablo que escribió esta carta era judío y tenía mucho de la cultura judía, llamarle a alguien primogénito era llamarle, como decirle, lo mejor de lo mejor. Hay dos textos en el Antiguo Testamento que aclaran esto que estamos diciendo, el uso que se le da a la palabra primogénito. Busquen, por ejemplo, Isaías 14:30. Isaías 14:30. El primero que lo encuentre, lo lee. Isaías 14:30. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedará. Allí la frase primogénito de los pobres significa los más pobres de los pobres, los más pobres de los pobres. Si nosotros quisiéramos insultar a alguien, podríamos decirle, va, tú eres el primogénito de los tontos, tú eres el tonto más tonto de los tontos. Eso significa la frase primogénito, como está usada aquí. Otra frase, otro texto, en Job, libro de Job, capítulo 18, verso 13. Job 18:13. A ver, ¿quién lo tiene? La enfermedad roerá su piel, y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. El primogénito de la muerte. El libro de Job le llama a la enfermedad del primogénito de la muerte. La muerte más muerte que se puede pedir. Una enfermedad mortal, una enfermedad terminal. En el uso bíblico de la palabra primogénito, significa el mayor de los mayores. Y cuando se dice que Jesucristo es el primogénito de los muertos, quiere decir de que Él, con su muerte universal en la cruz, obró una salvación universal. También significa el primer nacido de una familia. Tiene dos usos la palabra primogénito. Jesús es el primogénito de María, porque su madre María lo dio a luz a Él el primero. Así que la palabra primogénito tiene dos significados en la Biblia. El significado común de primer hijo, el primero que nace en la familia, es el primogénito. Y el otro, el significado de el mayor de los mayores. El primogénito de los pobres es el pobre más pobre de los pobres. El primogénito de los tontos sería el tonto más tonto que existe, si usáramos la terminología bíblica. Así que no se dejen engañar por aquellos que dicen, no, si la Biblia dice que Jesús fue primogénito, por lo tanto no era eterno. Díganle ustedes esta otra explicación. También se le llama a Jesús primogénito de entre los muertos y primogénito de la creación. El número uno de la creación, el más grande de la creación, el superpoderoso de la creación. Todas esas son las glorias de Cristo. Imagen del Dios invisible. Cuando Jesús habló con los apóstoles les dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Felipe le preguntó, esto está en el Evangelio de Juan capítulo 14, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús, con algo de pena, le dijo, tanto tiempo hace que estoy contigo, Felipe, y no me has conocido.
Jesús indirectamente le dijo, ¿quieres ver tú al Padre? Mírame a mí, y en mí ves a Dios el Padre. Gloria de Cristo, ser la imagen del Dios invisible. También Jesús es creador, poseedor, sustentador de todo. Él ha hecho todo en la creación y todo en la creación subsiste y persiste por Él. Y algún día Él reinará sobre la creación entera, habiendo quitado de la creación a todos los enemigos. Todo el pecado. Algún día, y ese día puede ser mañana mismo, Cristo vendrá para quitar todo lo malo que hay en la creación. La enfermedad, la muerte, el pecado, las drogas, los vicios, la rebeldía, la indiferencia de los hombres, la incredulidad, todo lo quitará. Y aún esta tierra el Señor Jesucristo va a transformar y va a hacer cielos nuevos y tierra nueva para que los creyentes en Jesucristo que somos nosotros vivamos en una tierra nueva y en un cielo nuevo donde mora la felicidad. Eso enseña la Biblia. Todo eso es gloria del Señor Jesucristo. También dice que es cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La iglesia, que son todos los creyentes en Jesucristo en todas partes del mundo, creyentes en Cristo, nacidos de nuevo por el Espíritu Santo, negros y blancos, amarillos y rojos, chicos y grandes, flacos y gordos, lindos y feos, creyentes en Jesucristo forman la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no es esta o aquella otra, con este nombre o aquel otro. La iglesia de Jesucristo son todos los creyentes desparramados en toda la faz de la tierra. Forman la iglesia de Jesucristo. Y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Y todos nosotros, por lo tanto, somos hermanos unos con otros. Hay dos textos para afirmar esto, que Cristo es la cabeza. Alguien que busque 1 Corintios 12, 27. Y otro enseguida, Efesios 4, 15 al 16. 1 Corintios 12, 27 primero. Nosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Todos nosotros el cuerpo, Cristo la cabeza. Cada uno de nosotros unido a la cabeza, Cristo, y recibiendo de la cabeza la dirección para la vida. Nuestra cabeza dirige todo el cuerpo, ¿eh? El cerebro gobierna todo el cuerpo. El cerebro manda a moverse los brazos, manda a hablar a la boca y los dientes y los labios y la lengua. El cerebro gobierna todas las acciones del cuerpo. Cristo debe gobernar todas las acciones de la iglesia, de nosotros. Y todos nosotros somos hermanos, de la misma categoría y de la misma importancia. No hay ningún órgano del cuerpo que sea inútil. Dios todo lo hizo perfecto, y en la iglesia no hay ningún hermano que sea inútil. Todos tienen su lugar, todos tienen su función, y Cristo la cabeza. Efesios 4, 15 al 16, ¿qué nos dice? Lo que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza de todo el Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza. Qué lindo es cuando un cuerpo está creciendo bien. Miren al Kevin, nació un año atrás. Y qué lindo que está. ¿Cómo ha crecido el Kevin? Todos hemos visto crecer al Kevin. Sanito, inteligente, vivo. Perfecto, un chiquillo precioso en un año nada más de vida. Ha crecido y seguirá creciendo. Y así debe ser el creyente, y así debe ser la iglesia. Crecer, crecer, crecer. Pero crecer en Cristo, recibiendo continuamente de Cristo la salud y la vida. Nuestra iglesia tiene que crecer en número, pero también en conocimiento y también en amor. El amor crece. El amor es una plantita que tiene que ser cultivada. Sépanlo los matrimonios. Tienen que cultivar el amor porque es una plantita que hay que hacerla crecer. El amor crece, el conocimiento crece, el espíritu crece, la fe crece. Cuando hay vida, hay crecimiento. En Cristo creceremos todos. Y esta iglesia algún día será grande. Y si no llega a ser grande el número, no importa.
lo que importa es que sea grande en el amor de los unos para con los otros. Por fin Jesús es habitación de toda la plenitud. Lean Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 30. Juan 10, 30. Yo y el Padre uno son. Pocas palabras, pero grandiosas. Yo y el Padre somos uno, dijo Jesús. Yo y Dios somos uno. Una sola cosa, de la misma sustancia, de la misma esencia. Jesús era Dios hecho hombre, y como hombre conoció nuestras tentaciones, y por eso es poderoso para socorrernos en nuestras tentaciones. ¿No es grandioso esto que enseña la Biblia? Cuando yo comprendí que Jesús había sido hombre antes que yo, y como hombre había tenido todas las tentaciones y flaquezas que yo tengo, recibí gran tranquilidad y paz. Y dejé de asustarme de mí mismo, porque me dije a mí mismo, sí Señor, tengo tentaciones, tengo malos pensamientos, tengo malas ideas, tengo malos deseos, pero tú fuiste hombre antes que yo y conociste todas estas cosas, y no obstante tú me amas, tú me amas. Esto yo lo comprendí como 40 años atrás, estando un miércoles de oración en la iglesia metodista allá en Buenos Aires. Y me quedé tan contento y tranquilo. Recibí tanta paz en mi corazón cuando comprendí que Cristo era Dios hecho hombre, y como hombre había estado sujeto a las mismas tentaciones que yo, y que las había vencido, y que me daba poder para que yo las venciera también. ¿No es una doctrina maravillosa? Pues el diablo y los gnósticos y mucha otra gente quiere quitar esta doctrina, quiere empañar esta doctrina y decir, no, Jesucristo no era Dios hecho hombre, era un hombre cualquiera nomás. No, era Dios hecho hombre. Y nos ama y nos comprende como seres humanos que somos. Esto es sana doctrina bíblica. Guarden esta verdad en sus mentes y corazones y no la pierdan, porque les va a ayudar muchísimo en su vida espiritual. Ahora pasamos al punto 6 de la lección, los elementos de la reconciliación. Alguno que lea Colosenses 1, versos 20 al 23. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La reconciliación. Qué linda palabra reconciliarse, ¿eh? Cuando uno se ha peleado con la señora y tiene unas horas, ojalá sean horas nada más, de disgusto. Qué lindo que es reconciliarse a la caída del sol. La Biblia dice que tenemos que enojarnos, si no hay otro remedio, pero que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Antes que se ponga el sol tenemos que reconciliarnos. Mi señor y yo nunca nos hemos peleado en 40 años. No sé si ahora vamos a empezar a pelearnos o no, pero en 40 años no hemos tenido nunca ni discusiones, ni gritos, ni reyertas. Pero hay otros matrimonios que sí. Oh, sí. Otros matrimonios que sí. Hay disgustos, reyertas, peleas. Pero luego cuando viene la reconciliación, qué cosa tan linda que es. Cómo se termina bien la noche cuando hay reconciliación, antes que se ponga el sol. Bueno, Jesucristo nos ha reconciliado con Dios. A causa del pecado estábamos enemistados con Dios, pero Cristo hizo la paz entre el hombre pecador y el Dios santo. E hizo la paz y la reconciliación con la sangre de su cruz, con su muerte en el Calvario. Dos hechos poderosos. Estamos reconciliados todos los hombres con Dios por el hecho formidable de la muerte de Jesús en la cruz. Todo hombre puede entrar a disfrutar de esta reconciliación, porque Jesús pagó ya el precio de esa reconciliación y estableció esa reconciliación con la sangre de su cruz,
con su muerte en el Calvario. Que nadie viva enojado con Dios, enemistado con Dios, lejos de Dios, cuando puede estar reconciliado con Dios. Y la reconciliación lleva a una cosa: presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Lean 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 1 y 2. Confirma esto que decimos, que el propósito de la reconciliación es presentarnos santos delante de Dios. 2 Corintios 11, 1 y 2. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen para Cristo, pura a Cristo. Este Pablo, que no era casado, apreciaba el matrimonio y apreciaba el valor de una esposa. Él no era casado. No se casó porque era un hombre que iba a recorrer todo el Imperio Romano predicando el Evangelio, y era demasiada carga llevar a una señora con él. Por eso Pablo decidió ser soltero, aunque él reconocía el valor del matrimonio y reconocía el valor de una esposa, cuando la esposa es buena, por supuesto. Y él decía, o para él, la iglesia era una esposa, una novia, que él, Pablo, tenía que presentársela a Cristo perfecta. Por eso enseñaba en las iglesias la sana doctrina, para que todas las iglesias llegasen a ser como vírgenes, como esposas, hermosas, santas, buenas, para casarse con Cristo en el día final. Por eso dice Pablo, me esfuerzo para presentaros como una virgen pura a Cristo. El ideal en todo matrimonio es que el hombre llegue puro al matrimonio y la novia también llegue pura al matrimonio. Ambos lleguen vírgenes, ese es el ideal de Dios. Y Pablo se esforzaba para que cada iglesia que él fundaba fuese, espiritualmente hablando, como una virgen pura. Simple, buena, llana, santa. Una vez en Costa Rica yo casé una chica de 15 años de edad. Era bellísima esa chica. Creo que es la novia más linda que yo he casado, de todas las novias que he casado en 40 años de ministerio. Ella se casó, estaba para casarse. Estaba allí en la oficina de la iglesia, conmigo, con los padres, con los padrinos, y el novio no llegaba. Yo creo que fue la única boda de todas las que hice en que el novio llegó tarde, no la novia. En todas las bodas es la novia la que llega tarde, pero esta vez no. La novia llegó a tiempo, pero el novio tardó más de 1 hora en llegar. La razón era que este muchacho, que tenía 19 años, era repartidor en bicicleta, ¿no? Y a él le daba mucho miedo cruzar las bocacalles allá en San José de Costa Rica. Vivíamos allá en aquel entonces. Y cuando cruzaba las bocacalles en bicicleta, en ese San José de Costa Rica, que las calles son de sube y baja, muy quebradas, cerraba los ojos para no ver el tránsito. Por eso se había caído varias veces y tenía varios huesos quebrados y le faltaban costillas y todo. Y bueno, pasó 1 hora, más de 1 hora, y el novio no venía, y no venía, y no venía. Y yo pensaba, a ver si a este se le ocurrió venir en bicicleta justo el día que se casa, y se ha caído por ahí. Todos se pusieron nerviosos. Los padrinos, los padres de la novia, los invitados. Yo estaba nervioso porque el novio no aparecía, pero la novia no. Esa chica tenía una maravillosa tranquilidad y serenidad. Para ella, nada del nerviosismo que la rodeaba tenía importancia. Ella sabía que al debido momento su novio iba a aparecer. Y estaba tranquila, bella, tranquila. Sus pensamientos estaban no en ese momento de nervios que todos padecían, sino en el futuro. Y yo me dije, así tiene que ser la iglesia de Cristo. Una virgen pura, inocente, limpia, que espera a su Señor. Que espera a su Señor, nada más. Que espera al Señor Jesucristo que baje del cielo para casarse con ella. Así tiene que ser esta iglesia. Una novia de Cristo que lo está esperando. Simplemente. Lo espera porque lo ama. Nada más. Bueno, el Señor nos ha reconciliado con Dios para que seamos su esposa, su novia.
Ahora vengamos a la última parte de la lección, los elementos de la predicación del Evangelio. A ver quién lee los versículos 24 al 29. 24 al 29. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos de edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Hay 6 elementos de la predicación del Evangelio. Jesucristo mandó a predicar el Evangelio a todo el mundo. El que creyere será salvo. Jesucristo no mandó edificar templos, no mandó levantar estatuas, no mandó levantar altares o monumentos. Jesucristo nunca dijo que edificáramos catedrales. Jesucristo mandó predicar la buena noticia de que el que cree en Él será salvo. Nada más y nada menos. El único mandamiento, si se quiere, que Jesús dejó a los creyentes es predicar el Evangelio, pasar la buena noticia de boca en boca. Y la predicación del Evangelio será por siempre el único medio que tiene Dios de establecer el reino de Dios en la tierra y de preparar gente para la segunda venida de Cristo. Los egipcios levantaron inmensas pirámides con secretos y misterios para hablar de su religión y de sus creencias. Nadie entiende las pirámides. Otros pueblos de la tierra han levantado monumentos, han hecho templos, han creado imágenes que nadie las comprende, qué significan. Dios siempre quiso comunicar las verdades divinas por medio de libros, la Biblia, y por medio de predicación. Dichosos nosotros que tenemos la Biblia, palabra escrita de Dios, y la predicación espiritual, palabra viviente de Dios. ¿No es una gran bendición? Tener la Biblia, palabra escrita, y tener la predicación de la palabra de Dios por hombres de Dios en la libertad del Espíritu de Dios. No necesitamos altares, no necesitamos imágenes. ¿Ven ustedes que no hay ninguna imagen aquí? Ni nos hacen falta. Esto no es una imagen, esto es una cruz nada más. Pero sí tenemos la Biblia y tenemos la enseñanza por hombres de Dios. Y esta iglesia privilegiada con 5 hombres que pueden ministrar la palabra. La predicación del Evangelio es el único medio que Cristo tiene para difundir la verdad. Ningún otro, ni hace falta otro. Estos son los elementos de la predicación. El sufrimiento y la prueba van mano a mano con la predicación del Evangelio. Para predicar hay que sufrir. Y a lo largo de la historia de la iglesia de Cristo, la predicación ha sido hecha casi siempre con sufrimiento. Y muchísimos hombres, muchísimos misioneros, predicadores, han pagado con su vida la predicación del Evangelio. Han muerto en las selvas, han muerto en los desiertos, han muerto en ciudades extrañas por predicar el Evangelio. Hasta el día de hoy es peligroso predicar el Evangelio de Cristo en ciertas ciudades. Pero el apóstol Pablo dice que él llevaba en su cuerpo las marcas de Cristo y que él sufría por la predicación del Evangelio. La iglesia también sufrirá. La iglesia fiel siempre ha sufrido la persecución. En la Argentina nos hicimos amigos de un matrimonio que eran catalanes. Ellos habían pasado lo peor de la persecución franquista en España, cuando estaba prohibido predicar el Evangelio, prohibido hablar de Cristo, prohibido tener Biblias en España. Miguel algo debe saber de esto porque él tiene parientes españoles y vivió años en España. Para reunirse los hermanos tenían que reunirse a las 12 de la noche, en invierno y en verano, y entrar a un local y alumbrarse con velas para que luz no saliera afuera. Y hasta tenían que poner papel en las junturas de las puertas para que los cantos no salieran afuera, porque si los agarraba la policía franquista, los llevaban presos a todos y los maltrataban. Y así toda la iglesia crecía poderosamente. Esos catalanes nos contaban lo que ellos habían sufrido en España. Y no digamos nada de Rusia, y del Irán, y del Irak, y de la India, y de otros países donde
los cristianos han predicado a Cristo exponiendo su vida. Aquí tenemos tanta libertad que hasta demasiada libertad tenemos. Bueno, gracias a Dios por la libertad. Pero cuando se ha predicado el Evangelio en dificultad, la iglesia ha crecido. En China, por ejemplo, cuando los comunistas tomaron el poder en 1939, echaron a todos los misioneros de China. Cerraron casi todas las iglesias que había. Parecía que la iglesia evangélica se hundiría en China bajo la persecución comunista. Pero en estos últimos años, cuando se han abierto de nuevo las puertas de China y cristianos han ido a China, predicadores, misioneros, han encontrado 50 o 60 millones de cristianos en China. La iglesia creció sola bajo la persecución. Porque para predicar a Cristo hay que sufrir un poco. Hay que anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Aquí hemos puesto una nota histórica. El primer lema que usó el doctor Alberto Benjamín Simpson, fundador de la Alianza Cristiana y Misionera, la ACM. Esas letras ACM significan Alianza Cristiana y Misionera, aunque algunos le dan otro significado. El primer lema que usó era World, Word, Work. Mundo, palabra, obra. El doctor Simpson se propuso predicar el Evangelio en todo el mundo, llevando la palabra de Dios a todo el mundo. Y fundó una revista, la primera revista que fundó el doctor Simpson, que creía en el periodismo cristiano, se llamaba así: Mundo, palabra, obra. Otro gran cristiano, Juan Wesley, decía: el mundo es mi parroquia. Él vivía en Inglaterra, pero para él el mundo entero era su parroquia. Y él se sentía obligado a predicar el Evangelio al mundo entero. También hay que saber explicar el misterio de Cristo. Los cristianos tenemos que saber hablar de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué significa en nuestra vida? ¿Qué es para nosotros? Cualquiera de nosotros sabe explicar qué es para él la persona más querida que tiene, ¿verdad? Los cristianos tenemos que saber explicar quién es Cristo, nuestro amado Salvador. Hay un pasaje que me gusta que lean en cuanto al misterio de Cristo. Efesios, capítulo 3, versículos 1 al 8. Efesios 3, 1 al 8. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, el cual fui yo hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Recuerdan cuando estudiamos Efesios? Y que dijimos que el tema de Efesios era el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cuántas riquezas espirituales tenemos en Cristo que no hemos disfrutado todavía? Por eso nosotros los cristianos muchas veces andamos tristes, andamos agobiados, andamos desalentados, andamos llorosos, andamos perniquebrados, ojicaídos, porque todavía no hemos disfrutado las grandes riquezas que Jesucristo tiene para nosotros. Pero el día que las conozcamos y el día que oremos por ellas, vamos a ver milagros en medio de nosotros. Otro elemento de la predicación del Evangelio, como dice aquí, es Colosenses capítulo 1, verso 28, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Yo me esfuerzo en presentar perfectamente a Cristo a ustedes para que ustedes crean lo que es perfecto. Y creyendo lo que es perfecto ya tienen un valor adentro. Creyendo lo que es perfecto, ustedes ya tienen un gran valor adentro. Tienen la verdad. Y la verdad es gloriosa. Lean un pasaje paralelo. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13.
que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Buscar la perfección en la creencia. Quizá nunca alcancemos la perfección moral, aunque sí es posible. Quizá nunca seamos santos perfectos. Siempre habrá algún defecto en nuestra vida. Somos humanos, somos carnales. Pero por lo menos en la creencia podemos ser perfectos, en la fe. En lo que creemos debiéramos ser ya perfectos. Creer todo lo que Dios ha revelado con respecto a Jesucristo. No alcanzaremos nunca la perfección moral, quizá, puede ser que sí. Pero si no alcanzamos una perfección moral, por lo menos podemos alcanzar, hermanos, aquí en Simi Valley, una perfección doctrinal, que ya es bastante, Y el apóstol Pablo se esforzaba para presentar perfecto a todo hombre en la doctrina de Cristo. Y ese es el trabajo nuestro aquí, en nuestra iglesia Vida Nueva. Estudiar a fondo la palabra. Y créanme, hermanos, no hay muchas iglesias que tengan un sistema de enseñanza como tiene esta iglesia. No nos estamos alabando, nadie se está echando gloria encima. Pero pocas iglesias tienen un sistema de enseñanza como esta iglesia tiene, con hombres que cada vez que toman el púlpito dan buena doctrina, buena enseñanza. Por último, el elemento final de la predicación del Evangelio es la potencia de Cristo que actúa poderosamente en nosotros. Vamos a leer 3 textos para finalizar nuestra clase. Libro de los Hechos, primeramente, capítulo 1, versos 6 al 8. Libro de los Hechos, capítulo 1, versos 6 al 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren ustedes, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo, Señor, vas a establecer el reino judío aquí en la tierra? Era su interés mayor. Jesús les dijo: no se preocupen por eso, no es cosa de ustedes, pero quédense en Jerusalén hasta que reciban el poder de lo alto, el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. Y al fin de cuentas, lo único que tenemos que hacer nosotros los cristianos en este mundo es testificar de Cristo, ser testigos de Él, testigos genuinos, auténticos, verdaderos. Cuando a uno lo llaman a la corte para ser testigo de lo que ha visto, un accidente, un asalto, en la corte tiene que decir la verdad, ¿no es cierto? Hasta le hacen jurar sobre la Biblia, decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. Bien, si uno en la corte tiene que decir la verdad de lo que ha visto y oído, nosotros los cristianos en el mundo tenemos que decir la verdad de lo que Cristo significa en nuestra vida. Y nada más, y nada más. Pero con eso ya somos testigos de la gran salvación que Cristo nos ha dado. Otro texto, 1 Corintios 2, versículos 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificados. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando Pablo fue a predicar a Corinto, no fue con discursos filosóficos, no fue con razonamientos, no fue con gnosticismo, fue con demostración del Espíritu y de poder y con un gran amor en su corazón.
para que la fe de los corintios, dijo, no esté fundada en sabiduría humana, pero sí fundada en el poder de Dios. Y hermanos queridos, aquí cada uno de nosotros tendrá que ser un exponente del poder del Espíritu Santo, si queremos que nuestra fe sea una fe cristiana sólida. El poder está en nosotros, tenemos que manifestar ese poder. Un último texto, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea de Dios glorificado y por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Eso es todo, eso es todo. La enseñanza en la iglesia, la predicación del evangelio, el canto en la iglesia, la alabanza, los testimonios, todo tiene que ser hecho conforme a la verdad del evangelio y en el poder del Espíritu Santo. Si logramos eso, mis queridos hermanos, Cristo se gozará con nosotros y se recreará con nosotros y nos bendecirá en nuestra vida personal y nos bendecirá en nuestra iglesia. Amén y amén. Continuaremos, Dios mediante, el próximo viernes, si el Señor nos da esa gracia, con el capítulo 2 de la carta a los Colosenses.